Bueno, saludos a todos. Hoy tenemos para esta segunda entrevista en nuestra serie de entrevistas con los presidentes de las autoridades portuarias de los puertos de San Cruz, a Gerardo Landaluce, que es el presidente de la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras. Gerardo, ¿cómo estás? Pues bien, bien, Juan Daniel. La verdad es que estamos ya todos con la ilusión de enfocar este final de crisis de la pandemia. Y bueno, la verdad es que estamos con esa, por una parte, esa ilusión y esa especie un poco de gestionar también esos últimos momentos y que hay que hacerlo bien, hay que seguir haciéndolo bien, con mucha prudencia y en definitiva, muchas veces las crisis, como se suele decir, los más delicados suelen ser en la recta final, con lo cual yo creo que aquí en el puerto de Algeciras se está haciendo también un ejercicio de responsabilidad importantísimo y bueno, y estamos un poco en esa línea, pero sobre todo con mucha ilusión y con mucha expectativa. Sí, estoy muy de acuerdo con eso, porque es verdad que parece que cuando quedan ya unas pocas semanas, que esperamos que sean pocas semanas, y se ve la meta tan cerca, es cuando es más complicado aguantar y tener la cabeza fría para saber que aún nos queda un tiempo de hacer las cosas muy bien, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Lo primero que te quiero preguntar es precisamente cómo habéis llevado estos últimos meses, evidentemente muy complicados para toda la actividad, pero es verdad que siempre se dice que en todas las crisis hay oportunidades y hay que seguir trabajando y no sé si me puedes comentar un poco cómo habéis aprovechado, entre comillas, ¿no? estos meses para reinventaros, ahí donde habéis podido reinventaros o para avanzar o para planificar el futuro. Bueno, el primer objetivo de todos nosotros, evidentemente, ha sido pues, ser un puerto seguro. Y yo creo que así lo hemos demostrado en todo este tiempo que ha transcurrido. Y sobre todo también, en segundo lugar, ser un puerto plenamente operativo 24/7. El puerto de Algeciras, el puerto de Bahía de Algeciras, es un puerto que tiene mucho volumen de actividad. Y lo que sí que para nosotros también era vital asegurar que efectivamente desde el minuto uno pues estábamos plenamente operativos. Y así lo hemos estado. Al principio, lógicamente, con nuestras preocupaciones, con nuestras dudas, con nuestros miedos, pero yo creo que entre todos, de forma conjunta y como una gran familia o como un gran universo que representa el puerto de Algeciras, pues así lo hemos mantenido, ¿no? Y bueno, y ahí están también las cifras y los volúmenes de actividad. Hemos vuelto en el 2020 a superar los 100 millones de toneladas al año y que bueno, nos sitúa nuevamente entre los 5 primeros puertos europeos, de los 1.200 puertos que tiene Europa, en concreto el lugar cuarto, bueno, y los primeros del Mediterráneo en términos de volumen de actividad. Y lo que sí que es cierto es que esa es la parte de las mercancías, la parte que no hablan. Y la parte que hablan, que son los pasajeros, pues bueno, sufriendo un poco todo lo que ha sido el cierre de fronteras con Marruecos, si bien es cierto que la conexión entre Algeciras, Tanger Algeciras, pues ha sido el único canal de comunicación, especialmente no tanto para servicios puntuales de pasajeros, sino especialmente de las mercancías. Puerto de Algeciras es un puente marítimo intercontinental entre Europa y África y hemos estado también plenamente operativos y realmente ha sido el único canal de comunicación que ha tenido o el más destacado que ha tenido Marruecos con respecto al sur de Europa. Y ya te digo, Juan Daniel, plenamente operativos en todo momento y con crecimientos de tráfico también especialmente importantes, todo lo que es el tráfico rodado en estos primeros 4 meses del año 2021. Y por otra parte, pues también muy expectantes. Nosotros no somos un puerto de cruceros, no tenemos esa vocación como sí que la tienen otros compañeros de puertos de interés general en Andalucía, que sí que tienen esa vocación y que lo están haciendo francamente bien. Nosotros, más que nada, somos también, desde esa perspectiva, un puerto de apoyo técnico. Y así nos gusta definirnos y caracterizarnos, porque detrás muchas veces de un gran producto siempre debe haber una buena logística. Y el puerto de Algeciras sí que puede aportar ese valor añadido a la logística que necesitan los buques portacontenedores, por una parte, y especialmente los cruceros en lo que se refiere al ámbito del crucerista. Hmm. Es decir, en definitiva,
tenemos una gran vocación, una gran experiencia en lo que es el tráfico regular de pasajeros. Somos el puerto principal en tráfico de pasajeros, movemos más de 6 millones de pasajeros al año, pero en el ámbito del crucero, pues bueno, lo que estamos es aportando, intentando aportar nuestra colaboración, nuestro grano de arena en el ámbito más de los servicios técnicos, lo que pueda necesitar un buque como pueda ser el de cruceros. Claro, quizás precisamente este enfoque más hacia, o este mayor peso, ¿no? de la parte de mercancías, de la que, como bien indicas, quizás se habla menos o pueda ser menos glamurosa, por decirlo así, pero os ha permitido tener una actividad bastante alta, ¿no? Digamos, durante estos meses que quizás han sido más complicados para otros puertos, ¿verdad? Sí, hemos estado, primero, plenamente operativos y segundo, gestionando unos volúmenes de tráfico importantísimos. Y también ejerciendo eso de canalizador del comercio exterior, no solo de Andalucía y de España, sino también, evidentemente, de toda Europa y también intercontinental. Nosotros también uno de los tráficos que se nos conoce mucho internacionalmente es el tráfico del contenedor. Y ahí, pues, evidentemente, yo insisto mucho, es decir, los puertos grandes que hacen actividad de logística asociada al transbordo y también la derivada correspondiente de export-import, pues hemos sido grandes canalizadores y nodos logísticos importantísimos en la época de la pandemia. Y ahí, pues, la Comunidad Portuaria de Algeciras ha hecho una muy buena labor. Y ahí están también los reconocimientos ahora aprovecho un poco para hacer un poco de propaganda, lógicamente, Claro. de Algeciras, y ahí estaba el Banco Mundial, que hace escasamente 3 días, a través de una consultora de referencia, Market, pues comunicaba en el ámbito del tráfico de mercancías y específicamente de los contenedores, los puertos líderes en términos más de eficiencia de la operativa. Y bueno, y nos situaba pues en un término, los décimos a nivel mundial y los primeros de Europa. Con lo cual, pues es una magnífica noticia y es una magnífica señal de que se está trabajando de una forma muy coordinada entre todo lo que es las diferentes partes que tienen la estructura del tráfico contenerizado en el puerto de Algeciras. Como parte de esta eficiencia también te quería preguntar qué papel juega la sostenibilidad, porque vosotros también sois una parte muy importante de ese apoyo a los buques, ¿no? Y se habla mucho de la sostenibilidad de los viajes en cruceros, del uso de nuevos combustibles. Entonces, ¿qué importancia juega en vuestro trabajo en el día a día? Bueno, para nosotros, por una parte, como he comentado, tenemos diferentes áreas de negocio. Una principal asociada a la mercancía, con su diferente tipología, otra que es el pasajero y otra también importantísima como cliente, que es el buque. El buque como pues, para atenderle en sus escalas técnicas, pero también requieren el suministro de combustible. Y el puerto de Algeciras es un gran nodo de suministro de combustible en todo el Mediterráneo. Y, por tanto, acompañamos las necesidades de nuestros clientes, tanto de los que son en su día pues, las diferentes tipologías de fuels y también ahora con los nuevos productos del 0,5 y rebajado, y también acompañando también proyectos de GNL. Y incluso también planteándose también proyectos a más medio plazo del hidrógeno verde. Con lo cual, nosotros somos un puerto de búnker por excelencia también, por los motivos que he expuesto. Y de hecho, bueno, lideramos también como puerto nacional el suministro de combustible a buques y, en definitiva, pues todo lo que sea transición a nueva tipología de combustibles, ahí va a estar el puerto de Algeciras, lógicamente, y sus operadores para seguir dando suministro a los buques. Fantástico. Y además tenéis un proyecto para acoger megayates, ¿verdad? ¿Eso en qué punto está ahora mismo? Bueno, está ahora mismo en fase inicial de constructivo y esperemos que para principios del 2023, que a lo mejor se puede ver un poco lejano, pero bueno, el tiempo pasa tan rápido que eso está prácticamente ya a la vuelta de la esquina. En concreto, está en la zona norte, en la línea de la Concepción, haciendo frontera con La Roca, con Gibraltar, con lo cual, pues el proyecto de megayates y cruceros de pequeño tamaño. De la línea CityPort, pues es un proyecto también para nosotros también muy emblemático y que nos ilusiona mucho.
Y es, en definitiva, no es hacer competencia a puertos importantes, vecinos, como pueda ser Málaga o como pueda ser Cádiz, que lo hacen y lo hacen muy bien, sino se trata de atender un nicho de mercado muy, muy específico. Es el megayate y es el crucero de tamaño pequeño. Sí, de hecho, tiene sentido que quizás estemos caminando hacia esta especialización, ¿no? De casi de nicho en el que cada puerto y cada destino puede adaptar a nuevos tipos de cruceros y de producto turístico muy específico, ¿no? Como tú dices, sin ser competencia de otros productos, otros puertos, ¿verdad? Efectivamente. Nosotros lo vemos también mucho en el tráfico de mercancías o en el ámbito de la logística. Mm. Al final de lo que se trata es de crear una oferta añadida, intentar crear valor añadido, cada uno con sus fortalezas bueno, y nosotros creemos ahí que como gran puerto de suministro de combustible, como he comentado anteriormente, como también muy especializado en todo lo que son en las escalas técnicas, todo el tema de reparaciones. Realmente tenemos una gran especialización. ¿Por qué? Pues porque somos un puerto líder en número de escalas. Por el estrecho pasan, por daros un dato, unos 115.000 buques al año. 115.000. Es decir, ¿eso que representa? Pues la segunda autopista marítima del mundo. Y por tanto, bueno, tenemos por lo tanto una gran experiencia en lo que es la atención a los buques como clientes en sí mismas, sus propias necesidades. Exacto. En la parte, digamos, más de turismo de cruceros, es verdad que aunque no sea la principal ahora mismo para vosotros, pero sí que recientemente es muy importante, ¿no? La firma de un protocolo para poder reactivarlos, con todo lo que tiene que ver con los procedimientos sanitarios en los puertos, en los propios buques. Y te quería preguntar tu valoración, ¿no? sobre la importancia que puede tener este tipo de protocolos a la hora de reactivar la actividad. Pues son herramientas clave. Yo creo que ahí San Cruis, Andalucía, está haciendo una magnífica labor y lo que son sus directivos están haciendo una magnífica labor. ¿Por qué? Pues porque al final tú tienes que transmitir confianza. Entonces hay que serlo, parecerlo y tenerlo muy bien interiorizado. Mm. Por tanto, yo creo que se está haciendo ahí una magnífica gestión de transmitir confianza, transmitir seguridad y hacer las cosas bien. Y al final eso el pasajero y el crucerista y la industria del crucero es lo que valora. Porque siempre lo ha valorado, pero en esta época tan complicada, tan difícil con la pandemia, pues evidentemente lo valora muchísimo más y al final es una herramienta absolutamente necesaria. Mm. ¿Crees que digamos, este periodo que hemos pasado tan complicado nos dejará lecciones positivas y habremos, cuando se habla, por ejemplo, de la colaboración entre, en este caso, navieras, puertos, destinos y en la sostenibilidad propia del turismo de cruceros, por buscarle un lado positivo a toda esta circunstancia que estamos viviendo, ¿crees que servirá para que haya más colaboración y podamos producir un turismo de cruceros más sostenible en el futuro? Yo creo que sí, yo creo que es el trabajo en equipo es lo que realmente te fortalece. Mm. Nosotros, por ejemplo, en nuestra calidad de presidentes de los puertos de interés general de Andalucía, yo creo que estamos haciendo ahí un camino muy interesante. Se ve claramente en el ámbito del crucero, pero también sacamos también líneas de colaboración muy, muy bien definidas en el ámbito también de la logística, de la intermodalidad y el impulso también de las infraestructuras que son base para cada uno de los puertos. Por tanto, yo creo que el trabajo en equipo, el trabajo en red es fundamental. Y en definitiva, no se trata, por así decirlo, de bajar la guardia y no ser y perder competitividad. No se trata de eso, ni muchísimo menos, pero sí buscar los espacios donde la colaboración es muy interesante y donde se debe de sumar. Nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo muy clarito aquí en el Estrecho, al margen de lo que es el escenario de los puertos de interés general de Andalucía, pues muchas veces me preguntan por la situación de Tangermet, Mm. que en definitiva es un puerto que compite de una forma muy directa con Algeciras en ciertas actividades, en ciertos tráficos, pero sin embargo nos interesa a ambos puertos colaborar en otros ámbitos. Y yo lo digo muchas veces, gráficamente es como un prisma que tiene diferentes caras. Entonces, lo que tenemos que potenciar son en aquellas caras que somos colaboradores, que podemos sumar sinergias y, lógicamente, amarrarnos muy bien los machos donde hay que competir y sin ningún tipo de
de problema. ¿Y por qué? Pues porque, por ejemplo, el estrecho representa cruce de líneas este-oeste, norte-sur, y el norte-sur somos plenamente, o debemos ser plenamente colaboradores, porque al final es un puente marítimo que tiene dos estribos, el norte y el sur. Entonces, en cuanto mejor lo hagamos cada uno de nosotros, la suma de nuestros clientes, que son los mismos, pues así lo van a percibir. Y así estamos trabajando. Así estamos trabajando desde hace ya un tiempo, creando y potenciando todo lo que es el estrecho en su conjunto. Y esa misma lección, no a lo mejor con el vecino del sur, pero con el vecino de al lado, podemos hablar de Málaga, podemos hablar de Cádiz, pues evidentemente los tráficos del estrecho son tráficos que están creciendo. En definitiva, todo lo que es la revisión y el análisis de la política de vecindad de la Unión Europea está apostando por lo que es la revisión de sus relaciones de vecindad sur y potenciación de las relaciones comerciales con los vecinos del sur, y ahí los puertos tenemos que ver efectivamente unos márgenes o unos espacios de colaboración tremendamente interesantes. ¿Por qué? Pues porque al final lo que nos interesa es que el estrecho en su conjunto sea eficiente y no potenciar alternativas al estrecho como puedan ser la larga distancia desde Marruecos o Tangermet a puertos franceses con la larga distancia que compitan con nosotros. Por tanto, puertos como Motril, que en definitiva pueden ser perfectamente y deben ser pues, complementarios a Algeciras y viceversa. Por tanto, hay que tener una visión un poco de análisis estratégico y saber dónde debemos efectivamente colaborar, que hay muchos espacios para colaborar y evidentemente, pues bueno, centrarnos a lo mejor en otros que a lo mejor no hay margen de colaboración y lo que hay que hacer es simplemente competir. Pero al final, darle valor añadido a los clientes finales y a nuestras cadenas, bien sea pasajero o bien sea mercancía. Una última cuestión, Gerardo. Yo sé que ha sido muy complicado durante todo este periodo realmente hacer predicciones para el futuro, pero ya parece que realmente estamos viendo una reactivación y unas expectativas bastante positivas en cuanto hay cierta apertura, la demanda demuestra que está ahí, sobre todo hablo del turismo de cruceros, ¿no? Y del turismo más de ocio. ¿Qué sensaciones tienes de cara a estos próximos meses? Bueno, las expectativas son buenas. Las expectativas son buenas en el sentido que la actividad se está reactivando. Hablamos con cargadores finales, o bien sean productores, o bien sean finalmente receptores de mercancía. Los stocks están vacíos, por así decirlo. Hay que reponer, con lo cual también tenemos ese tirón, ese primer tirón. En el sentido de la mercancía, que evidentemente puertos grandes, puertos hubs, aquí lo estamos visualizando, los puertos somos el primer termómetro, por así decirlo, del desarrollo de una economía. ¿Por qué? Pues evidentemente antes de que llegue a los almacenes, antes de que llegue la mercancía a los estantes de los comercios, antes que el cliente, el destinatario final, consuma o lo compre, pues evidentemente esa mercancía toca a puerto. Por tanto, somos unos buenos indicadores del termómetro de la economía. Y nuestras expectativas son buenas en ese sentido y lo estamos viendo un poco en el crecimiento paulatino que estamos teniendo de los tráficos. No hay que ser, por así decirlo, excepcionalmente optimista, hay que ser muy prudente, pero bueno, yo creo que hay un camino a recorrer y sobre todo de recuperación de esta pandemia que así el mercado nos lo está marcando. Y por tanto, pues bueno, trabajando también con mucha ilusión porque, bueno, la comunidad portuaria de Algeciras ha demostrado una capacidad de resiliencia importantísima y por así decirlo, también manteniendo unos niveles de actividad muy destacados en el 2020 y los clientes también así nos lo reconocen, con lo cual eso es un motivo también para todos nosotros de motivación y de alegría para seguir adelante con ese mismo ánimo. Fantástico, pues con ese mensaje nos quedamos. Gerardo, muchísimas gracias por tu tiempo y ojalá que nos veamos pronto. Como tardísimo, lo comentábamos antes de comenzar, sería en esta segunda edición de CITCA en Málaga, ¿verdad? Sí. Pero ojalá sea antes. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, a vosotros, soy Juan Daniel y también recalcar el magnífico trabajo que están realizando los compañeros desde San Cruz y Esther también, que evidentemente está haciendo ahí una muy buena gestión. Fantástico, muchísimas gracias. Venga, que vaya bien. Gracias.